Bendiciones, hermanos. Hoy vamos a hablar en esta catequesis viviente sobre unos hermanos que hacen un servicio dentro de la iglesia. Recordemos que ser servidor es asumir la misma postura, actitud de Jesús. Recordemos ese episodio donde Jesús, pues en la última cena, se acerca a sus apóstoles y les dice que aprendan una actitud. Y es que Él se arrodilla y comienza a lavarle los pies a cada uno de sus apóstoles, una actitud de servicio, la humildad, la sencillez. Pues esa es la misma actitud que todo creyente, todo bautizado debe tener también en su vida. La misma actitud de Jesús de ser servidor, de servicio. Y hoy queremos hablar de unos hermanos que dentro de la celebración eucarística o dentro de la iglesia también ocupan esa misma actitud, ser servidores, que se llaman los ministros extraordinarios de la comunión, su sigla MEC. Entonces deben ser celebrantes felices del gran misterio, pues, que se está llevando a cabo dentro de la parroquia, dentro de la iglesia, ¿no? Pero busquemos un poco de dónde sale este ministerio, ¿no? ¿Cuál es su función, su responsabilidad dentro de la iglesia, ¿no? Porque hay diferentes apostolados, el ministerio de música, que se encarga pues de animar las celebraciones, están lo que son los hermanos del apostolado pues social, igual están los hermanos de la pastoral de la salud, están el grupo juvenil, infancia misionera, en fin, hay diferentes apostolados dentro de la iglesia que realizan un servicio. Pero estos hermanos realizan un servicio, diríamos, extraordinario, ¿no? Por eso se les llama, pues, ministros extraordinarios de la comunión, ¿no? ¿Y de dónde se saca, diríamos, este apostolado, este servicio? Vamos a buscar en el derecho canónico, en el canon 230, lo siguiente. Es un ministerio laical contemplado en la Iglesia Católica y estipulado en el canon que hemos mencionado hace unos segundos, el 230, párrafo tercero del derecho canónico, ¿no? Recordemos que el derecho canónico es de carácter obligatorio para todo bautizado, ¿no? Tenemos deberes y derechos para con la iglesia. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En el derecho canónico, ¿no? El catecismo católico vamos a encontrar más lo que es doctrina, ¿no? La fe, pues, y las responsabilidades a las cuales cada uno está llamado a creer, ¿no? Pero en el derecho más que bien es la parte jurídica, la parte, digamos, la parte legal, ¿no? Por eso que estos ministros extraordinarios de la comunión van a realizar o a ejercer este ministerio laical. Se requiere de la debida formación, igualmente también de una conciencia y generosidad para hacer este servicio, ¿no? Y no es que yo digo, yo quiero, ¿no? Sino es que, pues, tiene que haber la disposición y ahí viene la evaluación, el llamado que hace, pues, el párroco a miembros en la comunidad que gocen de una muy buena reputación, ¿no? Porque tienen que ser personas comenzados, adultos y casados por la Iglesia Católica para ser ministros de la comunión. Y este es un servicio que ejercen con mucha delicadeza. Entonces, los ministros extraordinarios de la comunión, conocidos como los MEC, son ante todo servidores dentro de la comunidad cristiana. Se espera entonces y cabe exigir de ellos una coherencia sobresaliente entre su fe y su vida. O sea, no puede haber una dicotomía, no puede haber, diríamos, un divorcio de lo que ellos hacen en la iglesia y lo que hacen, diríamos, en su vida ordinaria. Por eso que tiene que haber una coherencia de lo que dice fe y vida, ¿no? En la vida diaria, ordinaria, pues, en lo que es en su familia, como vecinos, igual en el área, pues, laboral, de trabajo,
deben ser personas que deben vivir una coherencia, deben manifestar y predicar el Evangelio con su testimonio, porque ellos están, diríamos, de una manera tocando, agarrando, trasladando cosas sagradas. En este caso, pues, el cuerpo de Cristo, que son aquellos hermanos que usted ven al lado del sacerdote en la Eucaristía, que están ayudándole en ese momento de la comunión, pues también entregando pues la Eucaristía. Entonces, esos son los ministros extraordinarios de la Eucaristía, ¿no? Por eso es importante conocer quiénes son ellos y también para ellos que están siguiendo esta transmisión, recordar cuál es su servicio, cuál es su función dentro de la iglesia y no olvidar que tienen que vivir, como dice pues diríamos, este artículo o este punto del derecho canónico, están llamados a vivir una vida de coherencia entre lo que es la fe y la vida, ¿no? Deben ser personas que deben sobresalir en su fe y en la vida diaria, deben sobresalir pues en todo, ¿no? Entonces deben tener siempre ese santo temor de Dios, ¿no? Por eso que aquí vemos en esta gráfica, pues se explica claramente cuál es su servicio y por eso vemos esta imagen de este copón en la cual tienes pues dentro lo que son las formas consagradas que ellos van a distribuir dentro, con ayuda, pues, ayudando a sacerdotes dentro de la Eucaristía, ¿no? Por eso, un ministro extraordinario de la comunión, como va a decir la siguiente gráfica, debe interesarse en su formación. Muchas veces dentro del arzobispado hay diferentes momentos de formación, de retiro, diríamos, de encuentro. Entonces un servidor, un ministro de la comunión debe por sí mismo ir a estos momentos, a estos encuentros. Todos los años hay encuentros de actualización bíblica, ellos deben estar en esos encuentros. Todos los años hay encuentros también de actualización litúrgica, ellos también deben ir a estos momentos. Ellos están exentos, con mucha más razón, deben de ser los primeros, como dice pues aquí, como hemos dicho pues, el ejemplo para los demás miembros pues de la comunidad. Igualmente en la comunidad deben ser los primeros, muchas veces en todas las cosas que se hacen en una parroquia, ¿no? No son los niños mimados y privilegiados del párroco, no. Ni tampoco de convencer a decir, no, es que yo tengo este ministerio y solamente me dedico en esto, no, tampoco. Deben ser personas comprometidas a profundidad y poder ayudar y colaborar con todas las otras pastorales de una comunidad, de una parroquia. Deben distinguirse, hermanos, en la sencillez y en la humildad y en la humanidad, también podríamos decir, ¿no? Por eso decíamos hace un momento que ellos deben ser personas que se deben distinguir o deben interesarse en su formación. Y por eso encontramos aquí y ampliamos pues este concepto. Su formación inicial debió llevarlos a amar más el misterio de ministerios que distribuyen. Sin embargo, esa formación luego debe ser renovada a través de encuentros periódicos, por ejemplo, cursos, diplomados o retiros espirituales, ¿no? Ahí vemos pues un grupo de hermanos, de personas que están llevando a cabo, ya sea pues un encuentro, una reunión. O sea, en una parroquia donde hay muchos ministros, deben periódicamente, o sea, establecer en el año, pues vamos a reunirnos una vez al mes, vamos a tener una formación, qué sé yo, espiritual, vamos a tener una formación sobre algún documento, una exhortación apostólica, siempre los últimos documentos pues del Papa, vamos a formarnos sobre esto, a conocer a profundidad cuál es el lenguaje y qué es lo que la iglesia está hablando pues en este momento. Y los ministros deben, diríamos, conocer, diríamos, al dar cada una de esas documentos que se dan dentro de la iglesia para su formación. Tener momentos de encuentros espirituales, pues todo esto es fundamental. Usted que ha asumido, porque fue en la libertad, usted que asumió esta responsabilidad,
pues usted mismo debe procurar, y el coordinador de ese grupo, el coordinador pues de estos hermanos, debe procurar también tener pues un acta, diríamos, periódicas de encuentros, de reuniones, y también evaluar pues a los hermanos, están faltando a las reuniones, hermanos, tenemos que reunirnos, hermanos, vamos a elaborar un programa diríamos, de acompañamiento, ya sea pues el párroco o el diácono que nos apoye o nos guíe durante este servicio que estamos llevando pues en la parroquia, ¿no? Entonces estos deben preocuparse por la formación en este, diríamos, ministerio que está ofreciendo a la iglesia, ¿no? Por eso podemos seguir diciendo también que el ministro está llamado a vivir la misericordia y cercanía pastoral, ¿no? Son ayudantes en una tarea hermosa de misericordia y cercanía pastoral. Distribuyen el pan del cielo, ante todo, a los que no pueden acercarse a la asamblea eucarística, es decir, enfermos, cotidianos, yendo pues cotidianamente pues a sus casas, a la casa de ellos, a la casa de los ancianos o a aquellos que viven pues en asilo, ¿no? Podríamos decir aquí, hermanos, y aquí no podemos venir aquí al estudio, que diríamos, lo esencial en el ministerio, en esta institución de estos hermanos, de este servicio, lo primordial, su labor, su responsabilidad es llevar la comunión a los enfermos en sus casas. Esa es su primera responsabilidad. Nunca olvidar, diríamos, tener eso como base, ¿no? ¿Cómo es que una parroquia van a existir, por ejemplo, 10 ministros en la comunión y que de repente ninguno le lleve la comunión a un enfermo, ¿no? Eso sería como impensable. Al contrario, cada ministro debería tener por lo mínimo 5 personas que diariamente, todos los domingos, él le puede llevar la comunión a ese hermano pues, en esa parroquia, ¿no? Esa es su función, ¿no? Y si hay un asilo cerca, con mucha más razón, porque son instituidos para llevar pues la misericordia, ¿no? Y tener esa cercanía pastoral de la iglesia con esas personas que están en un asilo o que están enfermos en una casa, ¿no? Y es ahí que corresponde pues al coordinador, al diácono, al sacerdote, pues, evaluar que eso se esté dando, ¿no? Igualmente en la comunidad, pues, hablar y decirle, pues, en la oficina, pues, tengo un enfermo en casa que necesita que se le lleve la Eucaristía, ¿no? Inmediatamente esa persona va a tener un ministro, si hay el caso, pues, que en la parroquia existe, inmediatamente esa persona va a asumir esa responsabilidad. Pero todos somos responsables en poder suministrar la información oportuna y a tiempo para que esa persona pueda ser atendida directamente en su casa sin que tenga pues que salir de ella, ¿no? Entonces, qué hermoso ministerio pues va a llevar este hermano para el servicio pues de estas personas con algún grado de dificultad para movilizarse, ¿no? Pues, ¿cómo vivir este ministerio, ¿no? Sería de las preguntas del que tenemos que conocer también a profundidad, y aquellos que son ministros, pues cómo debe vivir su ministerio, ¿no? Como mediadores entre Jesús y nuestros hermanos, debemos vivir este ministerio como una vocación de servicio, ya que más importante que el ministerio mismo es el amor, y para ello nuestra conciencia y nuestro corazón debe estar realmente en comunión con Él, o sea, en comunión pues con el Señor. Ahí, hermano, es donde tenemos que, de los ministros, de estar muy presente, muy pendiente, que es una vocación de servicio. Si usted tiene que llevarle la comunión a este enfermo, saber que eso es una responsabilidad y llevársela pues, como diríamos, periódicamente, le correspondió diríamos, el tiempo que usted es ministro, los 2 años, o 1 año, o 3 años, que usted es ministro de la comunión, llevarle y tener ese cuidado, esa atención, ese cariño, ese servicio
a ese hermano de que nunca le falte pues la Eucaristía. Y descansa sobre usted esa responsabilidad. Miren que viene en doble dirección. Tanto la persona que tiene esa responsabilidad de llevar la Eucaristía a ese enfermo, y también de ese enfermo de tener esa apertura para que ese ministro pueda acercarse a la casa. Y también la familia juega un papel importante en este servicio que hace este hermano, de tener toda la disponibilidad, todo preparado para cuando llegue el Señor, o sea, porque el ministro va a llevar la Eucaristía. Y entonces toda la familia, pues no puede, digamos, llega el Señor, llega el ministro con la Eucaristía, con la comunión, y cada uno de repente está metido en su cuarto, uno mira televisión, otro dice vamos a salir, otros siguen limpiando. No, en ese momento que llega Jesucristo a su casa, diríamos, ahí en ese recipiente que lleva pues el ministro, pues todos ahí en la familia pues tengan ese acto de reverencia, todos se ponen ahí al lado de este enfermo y pues todos hacen las oraciones propias antes de que se le entregue la comunión al enfermo y se vive un signo ahí de fe fuerte, por el que Jesucristo, el Rey de Reyes, ha llegado pues a la vida de este hermano en este momento y todos entran pues en esa sintonía de encuentro pues con el Señor. Entonces es una vocación de servicio, porque es al Señor mismo al que se va a llevar pues a esta casa, ¿no? Ahora quisiéramos, hermanos, compartir con ustedes un video que habla sobre el compromiso del amor, ¿no? Viendo este video vamos a compenetrarlo más con este ministerio dentro de la iglesia, ¿no? Los ministros extraordinarios de la comunión. Vamos y miremos este video y regresamos a los estudios. En esta comunidad hemos encontrado que hay muchas personas con Alzheimer, entonces pues ya no pueden salir y pues nuestro deber como ministros, porque habemos dos en esta misión, es llevarle la comunión a cada uno de ellos a sus hogares. Fue una experiencia muy bonita porque, bueno, hay muchos enfermitos que hace mucho no habían recibido al Señor. Nos contagiaron de esa emoción al recibir a Cristo Eucaristía. Realmente pues es algo que te deja el corazón lleno del amor de Dios, porque pues son personas que por una u otra circunstancia no pueden asistir a recibir la Eucaristía, la Santa Misa, pero el poder ver ese amor en sus corazones, esa disposición que hay para recibir a nuestro Señor es algo gratificante. La invitación fue como que de Dios, de ahí la tomé. Entonces creo que Dios nos llama a todos a ciertos ministerios y pues este fue el mío y yo lo acepté. Bueno, y tomando en cuenta que es una obra de misericordia el ir a visitar a los enfermos, el Señor nos demuestra con esos pequeños gestos que nos ama muchísimo y que está en cada uno de ellos. Sentir que van a recibir al Señor nos transmiten esa gran fe. La misericordia de Dios está puesto para cada uno de sus hijos y pues recibirlo en la Eucaristía no nos llena solo el alma, sino el corazón, porque es donde Él se quiere quedar. Entonces es una bendición realmente poder compartirlo. Desde el momento en que el Padre nos da la Eucaristía para llevarla es un compromiso, pero no un compromiso de obligación. Es un compromiso pues de amor, de llevar a Dios, efectivamente, como lo acabo de decir, de llevarlo en nosotros, con nosotros y podérselo dar, ofrecer a alguien más, no. Es realmente muy, muy hermoso, nos llena. Abran su corazón al amor de Dios. Todos somos llamados. No importa qué tan bueno o malo seas, cuánta preparación tengas o no, simplemente abrir nuestro corazón a decirle, sí Señor, sí quiero que entres en mí, sí quiero compartirte, úsame como instrumento para poder llevar tu amor, y creo que Él nos toma.
interesante video hemos escuchado sobre el compromiso de lo que es el amor. Y es ahí, diríamos hermanos, donde todos somos responsables de la atención pastoral a estos hermanos enfermos, igual del cuidado que también debe tener el ministro, el mismo ministro de la comunión, pues el ministro extraordinario de la comunión que ha sido instituido, debe saber que pertenece a una familia, ¿no? Y también esa familia debe acompañar este proceso, también con la oración, también con el cuidado. O sea, todos los miembros de la familia también están llamados a vivir este compromiso, ¿no? La hija del ministro extraordinario de la comunión, esta es la señora, esta es la esposa del ministro de la comunión. Puede ser un testimonio ejemplar en la comunidad y en la sociedad, con los vecinos, con los familiares, porque esto no es un ministerio, diríamos, como funcionario público, sino esto es un ministerio de la misericordia y del amor, ¿no? Entonces el testimonio tanto del ministro como de toda su familia, porque hemos dicho pues que un ministro pues ha sido evaluado y la comunidad constantemente está mirando a ese ministro, está siendo permanentemente evaluado, por eso siempre debe procurar, y no es que porque sea ministro lo va a hacer, sino que su vida de fe debe presentar siempre ese compromiso y ese servicio. Así que hermanos, vamos en estos momentos pues a un cambio y regresamos pues desarrollando este tema sobre los ministros extraordinarios de la comunión, los MEC. Regresamos hermanos con el desarrollo de este tema tan importante sobre los ministros extraordinarios de la comunión, que son esas personas que ustedes ven dentro de la celebración, colaborando a distribuir la Eucaristía, pues en la misa. Pero también estos hermanos, ministros extraordinarios en la comunión, los MEC, tienen una principal, diríamos, función o responsabilidad, que es llevar la Eucaristía a los ancianos y a los enfermos en sus casas. Compartíamos hace un momento un video, igualmente unas gráficas, donde a los ministros se les invitaba a su formación, ya sea intelectual o su formación espiritual, y se les invitaba a que también deben procurar una formación permanente, participar de todos los eventos formativos dentro del arzobispado, igual organizarse a nivel de la misma parroquia para que periódicamente también puedan tener un encuentro con el párroco, con el diácono, pues para evitar, diríamos, ser islas, sino actuar en obediencia, en obediencia, ¿no? Porque es un hermoso servicio que se hace de misericordia por los enfermos, ¿no? Entonces vamos a tener presente ahora algunas actitudes o obligaciones, si queremos llamarlo así, que un ministro debe desarrollar o desempeñar, ¿no? En su vida de servicio, ¿no? Una de ellas aquí, pues, debe asistir a misa dominical y, si es posible, a misa diaria, ¿no? Miren que esto es algo debe ser algo normal, algo común para todo ministro. O sea, tener claro que pues, su hoja de vida pues debe ser permanentemente alimentada por la Eucaristía. Y si tiene la oportunidad de ir a misa diariamente, con mucha más razón, mucho más beneficio recibe ese ministro, porque es nutrirse permanentemente de la palabra de Dios, ¿no? Otra de las acciones que no debe pasar por alto un ministro sería confesión frecuente, ¿no? Se espera que un laico comprometido dentro de la parroquia, que desarrolle otros servicios, apostolados, pueda decir que se confiesa una vez al año, algo así, ¿no? Pero escuchar de un ministro extraordinario de la comunión, no, yo una vez al año, eso va creando una austeridad espiritual,
o también una, llamemos nosotros, pérdida del sentido del pecado, un apagamiento, y eso pues es preocupante y es delicado como ministro. Por eso es recordarle que usted, ministro extraordinario de la comunión, pues debe confesarse frecuentemente. Usted está llevando a Cristo. Entonces usted debe estar en gracia permanente. Si él lleva a Cristo, debe estar en gracia. Recibe a Cristo en gracia y lleva a Cristo en gracia. O sea que debe confesarse frecuentemente, no una vez al año. Usted debe ser testimonio y debe ser ejemplo, ¿no? Entonces no tenga temor confesarse con su párroco o con un sacerdote frecuentemente, ¿no? Porque está ejerciendo un servicio de caridad, de misericordia, de llevar pues a Cristo. Igualmente, el ministro de la comunión debe dedicar tiempo a la oración. Es importante, por eso decimos periódicamente la oración, o igualmente personalmente la oración, tener como referencia la liturgia de las horas, la laude, la víspera, la completa, que es la oración del pueblo también, o el rezo del rosario. A usted, ministro de la comunión, debe vérsele también visitando al Santísimo, ya sea pues los jueves o cualquier otro día de la semana, o también participando de la adoración al Santísimo. Todos los ministros deberían estar adorando al Santísimo los días que se tiene pues en su parroquia, los jueves, la hora pues ahí en adoración, ¿no? Entonces no perdamos de vista algunas cosas que son importantes, la confesión, la adoración pues al Santísimo, ¿no? Hay parroquias que tienen la misa, la adoración, usted debe estar en la adoración al Santísimo, ¿no? Igual también el ministro no debe pasar por alto leer la Biblia, ¿no? Provoquen ustedes esa hambre de saber más de Dios, porque igual usted va a tener que dar algún testimonio, alguna palabra, pues a las personas que le lleva la Eucaristía, o explicarle el Evangelio del día, porque es tan hermoso cuando usted llega allá y ya usted tiene pues ese conocimiento, porque fue a misa, porque tiene ese hábito de leer la palabra, de conocer pues, diríamos, el mensaje en toda su extensión y amplitud, ¿no? Y el contexto, y poder ahí con el hermano, poder meditar, y no solamente con el hermano, porque también va a tener toda la familia. Es como llevar la comunión es como una extensión de la Eucaristía a la casa de ese enfermo, ¿no? Entonces es que el ministro vea esa importancia, esa responsabilidad que tiene pues al llevar la Eucaristía, a llevar la comunión a estos hermanos, ¿no? Igualmente, el ministro no debe pasar por alto formarse en la doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? Un ministro debe conocer el catecismo de la Iglesia Católica. Igual, todos los documentos que decíamos al inicio de este tema, los documentos pues apostólicos, los últimos, también debe manejarlos y poder también compartirlos con las otras pastorales. Cuando diga el párroco, bueno, salió este documento, vamos a pedir pues a distribuir, que los ministros exteriores de la comunión se dirijan pues a los diferentes grupos en sus reuniones y pues desarrollen con los hermanos tal documento. Entonces eso debe ser una cosa de dominio, diríamos, de cada uno de los ministros exteriores de la comunión, que ayudan a la formación doctrinal también de los diferentes hermanos de una parroquia, ¿no? Igualmente podemos mirar otros puntos interesantísimos que un ministro extraordinario de la comunión no debe pasar por alto. Debe tener, dice, gran amor y devoción a Jesús sacramentado, ¿no? No solamente es llevar la Eucaristía a los hermanos enfermos, a los asilos y a los ancianos, sino pues, como diría pues San Juan María Vianney, cuando dice pues, si un sacerdote supiera lo que significa la Eucaristía, en la cual él menciona unas palabras, abaja a Dios y lo mete en el pan y el vino, que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, dice San Juan, moriría de la emoción, pues con mucha más emoción y asombro debe tener el ministro al llevar la Eucaristía a sus hermanos, ¿no? Porque no está llevando pues cualquier cosa,
Está llevando, la iglesia le ha confiado a usted, hermano ministro, llevar la Eucaristía a ese enfermo, ¿no? Y si ese enfermo, pues llegó y no está en su casa, no se puede llevar la Eucaristía para su casa, señor ministro o ministra. Usted tiene que llevar la Eucaristía nuevamente a otro enfermo o traerlo y colocarlo nuevamente en lugar de la reserva, ¿no? Eso, la Eucaristía no puede estar ni quedarse en el carro, ni me la llevo pues para ponerla en adoración en mi casa. Bueno, ya ese tema de formación de ustedes, pero es importante recordarle pues ese punto para que todos sepan lo delicado que es la Eucaristía, ¿no? Y mientras lo estoy llevando no puedo tener un ambiente, diríamos, de mucho entretenimiento, sino yo debo haber un momento de mucha oración, de silencio, de recogimiento, ¿no? Entonces, tener gran devoción a Jesús sacramentado, ¿no? Igualmente, un ministro de la Eucaristía, pues debe tener ese deseo de llevarlo a quien lo necesita y puede recibirlo. Qué hermoso. Cuando usted es ministro, tiene esa actitud muy cristiana, pues, esa disponibilidad, y fomentar en los otros ministros esa disponibilidad. Y en la iglesia y en la comunidad también, que se sientan que usted tiene la disponibilidad de llevar, pues, al Señor a la Eucaristía, pues, a aquellos hermanos que el tanto lo necesitan, ¿no? Igualmente, el ministro extraordinario en la comunión debe participar de formaciones permanentes, ¿no? Entonces hay que revisar los procesos de formación dentro de una comunidad y también dentro de los ministros de la Eucaristía, de la comunión, ¿no? Quisiéramos ahora compartir un interesante video que nos va a hablar sobre llamados a ser adoradores, ¿no? Esto ayuda tanto a los ministros extraordinarios de la comunión como a usted, fiel laico, a también comprometerse a ser pues adoradores del Señor, llamados a ser adoradores. Entonces vámonos a este video y regresamos con este interesante tema sobre los MEC o ministros extraordinarios de la comunión. Dice San Agustín: nadie reciba el cuerpo del Señor si no es antes un adorador. Yo no sé si hay aquí ministros extraordinarios de la comunión. Esto todavía es más exigente para ustedes. En X parroquia, yo he estado en muchas partes de aquí de los Estados Unidos. En X parroquia, trabajé muy bien con un sacerdote, muy bien, muy eucarístico y todo eso. Había capilla de adoración perpetua ahí. Y siempre las mismas viejitas de siempre. Pero tenían 100 y pico de ministros extraordinarios de la comunión. Entonces el padrecito, que no era el párroco, era el auxiliar, dijo: no, pues esto no puede ser posible, esto es una hipocresía. Tenemos 100 y pico de ministros extraordinarios de comunión y siempre las mismas viejitas ahí, y no podemos llenar una lista para que se cubran las 24 horas de cada día. Y empezó a decir: ok, mínimo, obligatoriamente, los ministros extraordinarios de la comunión tienen que dar una hora a la semana, ni siquiera le estaba haciendo al día, a la semana. ¿Crees que se pudo? No. Él me decía: yo no soy el párroco, pero si hubiera sido el párroco, quito ministros extraordinarios de la comunión. Es una hipocresía. ¿Cómo te atreves a dar el cuerpo del Señor si ni siquiera tú eres un adorador? Por favor, esto es regla. No sé por qué muchas veces no se aplica. Ustedes saben que al acercarse tienen que presentar, o sea, no están repartiendo galletas, ¿verdad? Tienen que presentar al Señor el cuerpo de Cristo, darlo, y si la persona lo recibe en la mano, tiene que comulgar enfrente de ustedes. Si no están monitoreando esto, ustedes están provocando de que pueda haber personas que después se lleven la Eucaristía a ritos satánicos. No les cuento esto, yo tengo amigos exorcistas, y eso va bajo su responsabilidad, Tengan los pantalones de que la persona que no comulgó enfrente de usted, chance y no lo va a hacer eso, vas por distraído todo eso, no des más la comunión y te le acercas: Señor, ¿lo puede consumir? Y si no lo consumen, tienes todo el derecho de retirarse. Y si el padre se enoja por eso,
salte, no seas ministro, no llevas ese cargo, porque es demasiada responsabilidad de que tú le des la comunión a alguien que va a tratar indignamente a nuestro Señor. Entonces, si das y la persona la recibe en la mano, tiene que comulgar enfrente de ti. Y no das ninguna comunión más hasta que éste verdaderamente lleve la forma de nuestro Señor sacramentado a la boca. Hemos visto pues el desarrollo de este interesante video llamados a ser adoradores. Qué hermoso cuando uno vive su ser cristiano a mucha profundidad. Y no es que tiene que ser uno ser ministro para ser adoradores, ¿no? Qué hermoso cuando en una parroquia pues usted asume esta responsabilidad junto con sus hermanos y usted se dedica a adorar a Jesucristo, ¿no? Así como diría Josué cuando iba a cruzar el Jordán, después que el pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto, y ya Moisés pues no le correspondía cruzar el Jordán, sino a Josué. Pero él, antes de que crucen el Jordán, él llama a la asamblea y le dice: mi familia y yo vamos a adorar al Señor. O sea, porque tantas maravillas que Dios ha hecho en su vida, que él dice: mi familia y yo vamos a adorar al Señor. Y también le dice: ¿y ustedes qué van a hacer? Y la comunidad responde: nosotros también vamos a adorar al Señor. Pero no solamente es de palabra, sino más que nada, hermanos, es con el corazón, es con el testimonio, con el ejemplo. Por eso, hermanos, vámonos a este cambio, a esta pausa, para regresar pues con este interesante tema sobre los ministros extraordinarios en la comunión. Regresamos, hermanos, con este tema sobre los ministros extraordinarios de la comunión. Y recordamos pues que es un servicio dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, ¿no? Entonces un ministro debe tener un corazón eucarístico, ¿no? Hace referencia a esta gráfica que explica un poco el servicio pues, de un ministro. Entonces, que es el corazón que tiene que hacer en cada uno de nosotros, precisamente porque nuestro servicio dentro de la iglesia es el de servir en la Eucaristía, ¿no? Igualmente, no solamente en algunas celebraciones litúrgicas, sino sobre todo en este ministerio pastoral de los enfermos, en el que somos portadores de lo más grande que tiene la iglesia, que es el Señor, ¿no? Nos recuerda pues el Padre Muñoz, ¿no? Que debe ser ese servicio, ¿no? Entonces, no solamente un ministro va a ir a la Eucaristía el día que le corresponde, ¿no? Usted debe de ir, aunque usted ese día no le corresponda a distribuir la comunión, usted debe de ir a la Eucaristía, porque usted recuerde que usted es cristiano y comprometido, y usted tiene que vivir su fe y debe ir a la Eucaristía, no porque tengo que hacer este servicio, sino porque usted es cristiano. Entonces, debe tener eso presente, ¿no? Igualmente, podemos hablar de algunas, diríamos, derivaciones de un corazón eucarístico que debe tener un ministro, ¿no? Una de ellas sería tener y mantener una fe fuerte en el Señor, ¿no? Igualmente, tener y mantener un sentido de temor, porque está llevando cosas sagradas. Miren esta hermosa figura que está al lado, ¿no? Esta imagen, pues, ahí, es como está llevando el corazón de Jesús, ¿no? Pues, cuando llevas pues la Eucaristía, ¿no? Incluso de los demás como el fundamento del ministerio, ¿no? Saber tener ese amor pues eucarístico, ¿no? Quisiéramos compartir ahora un mensaje de 1 Corintios 12, 4, 7. Vamos a ponerlo aquí en pantalla porque así usted también puede seguir, diríamos, esta lectura, ¿no? Este mensaje. Hay diversidad de carisma, pero uno solo es el Espíritu. Hay diversidad de ministerio, pero uno solo es el Señor. Hay diversidad de operaciones,
pero uno solo es Dios, que lo hace todo en todos, y a cada uno se le ha dado una manifestación particular del Espíritu para la utilidad común, ¿no? Primera de Corintios 12:47, ¿no? Entonces hay diferentes ministerios, diferentes responsabilidades dentro de la iglesia, ¿no? Por eso quisiéramos compartir casi al final de este tema un interesante video que habla sobre los carismas y ministerialidad de los servidores, ¿no? Entonces, vamos al video y regresamos aquí, ya más que nada con la conclusión de este interesante tema sobre los ministros extraordinarios de la Eucaristía o de la comunión, los MEC. Queridos ministros extraordinarios de la comunión y agentes de la pastoral de la salud, vamos a iniciar esta lección que tiene dos campos muy importantes: los carismas y la ministerialidad. Los carismas entendidos como gracias especiales que recibimos del Espíritu Santo para bien común y utilidad en el ámbito eclesial, es decir, en la iglesia. Estos carismas el Señor los concede, los da, los regala. En este momento me acuerdo de Santa Teresa de Lisieux, que quería tener todos los carismas y le pedía al Señor en su oración poder tener todos los carismas, hasta que experimentó que el Señor la estaba llamando a un carisma específico, y era el carisma del amor. Pues qué dicha que también nosotros podamos sentirnos llamados a un carisma específico en la iglesia, pedirlo al Señor y sentir que el Señor nos sigue ayudando y nos sigue regalando la gracia de construir iglesia, porque estos carismas no es para ocultarlos, no es para quedarnos en nosotros mismos, sino para ponerlos al servicio del pueblo, de la comunidad. Y de allí surge la ministerialidad, es decir, el servicio. De allí surge que podamos nosotros identificarnos con ese don, esa capacidad que vemos que el Señor nos ha dado. Que dicha entonces que nuestra iglesia siga creciendo en ver que todo lo que tenemos ha sido un regalo de Dios, y que ese regalo de Dios es para colocarlo al servicio concreto de la comunidad a la cual pertenecemos, llámese parroquia, llámese grupo movimiento, y ustedes que tienen esta misión específica de llevar la comunión a los enfermos y de estar con las personas que sufren y que experimentan momentos difíciles. Que el Señor nos siga regalando la gracia de formarnos y de ver que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, este video nos ha ayudado a conocer más de lleno cuáles son nuestras responsabilidades y también cómo debemos vivir nuestra fe dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. Espero que esta formación, esta catequesis viviente, ayude pues a cada uno de nuestros hermanos ministros en la comunión, en las diferentes parroquias donde están ejerciendo su servicio, a recordar pues que usted tiene que formarse espiritualmente, igualmente doctrinalmente dentro de la comunidad, y que es un ministerio que se realiza en alegría y en misericordia, porque usted está llevando al mismo Cristo. Vamos a culminar con una oración, pidiendo por nuestros ministros extraordinarios de la parroquia, igual pues de la arquidiócesis, ¿no? Entonces vamos a hacer esta oración. Les invito pues que todos nos unamos pidiendo pues por cada uno de estos ministros, igual por los que están en nuestra comunidad, en nuestra parroquia. Entonces la oración dice así, ¿no? Señor, te pido tu ayuda de modo que yo sea un creyente de verdad, un cristiano ansioso de tu palabra, una persona de oración y reflexión, un contemplativo de tus misterios, un celebrante feliz de tu sacramento y un servidor humilde de todos mis hermanos. Amén.
y el Señor esté con ustedes, con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre, ¿no? Bendecido día, pues, hermanos, y a Dios sea la gloria.